Son las 7 de la mañana con 4 minutos y estamos ya conectados telemáticamente con el economista Jorge Calderón Salazar, integrante del Foro Libertad y Prosperidad. ¿Cómo está, economista? Gracias por aceptar el diálogo aquí en OMC Noticias. Buen día. Muy buenos días, estimado Orlando. Como siempre, un gusto estar en tu programa y saludar a toda la audiencia. Una de las repercusiones que ya tiene la eliminación del subsidio son el cierre de vías al norte de la sierra, la Sierra Centro, también algunas provincias de la costa, como se ha conocido. Se están disipando esta situación. Pero la parte económica, economista Calderón, ¿cuáles son y van a ser las repercusiones que para el pueblo ecuatoriano tenga esta eliminación que a través del decreto 225 y 226 se hace del subsidio al diésel? Cuando se elimina un subsidio, siempre hay una preocupación por el alza de precios de bienes y servicios que pueden estar relacionados. Y es claro y evidente que en una economía como la nuestra, y tú ya lo decías justamente antes de la pausa, baja aún cuando tiene un carácter especulativo, sube hasta lo que no tiene que subir. Pero en todo caso, considero que con las compensaciones que el gobierno está brindando podría ayudar a mitigar justamente ese tipo de fenómenos. Recordemos algo ya similar sucedió meses atrás cuando se eliminó el subsidio de la ECO y de la Extra, y también se trajeron compensaciones a los taxistas, un grupo también igual de fuerte que el de transportación pesada y urbana, y que no llevó a que se revisen tarifas en los precios de las carreras, el arranque, según las jornadas, si matutina o nocturna. Entonces, yo creo que en ese sentido ha buscado justamente redireccionar los recursos de cara a que pueda paliarse un fenómeno que podría darse por eliminación de un subsidio de estas características. Puede contrarrestar el gobierno nacional, sobre todo la especulación, porque se está especulando no solo con el precio del cilindro de gas, sino y sobre todo con los alimentos. En los mercados ya se nota un reajuste de varios alimentos y eso repercute en el escuálido bolsillo del pueblo ecuatoriano y también en la clase media, que es donde tiene también el impacto mayor. Justamente, lo decíamos, sube hasta lo que no tiene que subir. Sí, inclusive cuando ha habido otras situaciones muy semejantes, cualquier alza de precios se aduce que estaba originada por determinadas causas. En esta situación, por la eliminación del subsidio del precio del diésel. En todo caso, creo que más daño hace el bloqueo de carreteras, porque eso ¿qué es lo que te termina haciendo con un producto primario, llámese papa, llámese tomate, que tiene que ser transportado y que es un bien perecible? Entonces, un bloqueo o las demoras en el paso por ciertas protestas, que pueden ser válidas sin duda, pero dentro también de los parámetros legales que la norma conlleva, eso sí involucra que se pueda dañar una mercadería, que no llegue a tiempo, y ahí está justamente un efecto de inflación que se tiene que evitar. Y en ese sentido, ya el gobierno tiene una tarea importante a través de las gobernaciones, de las intendencias de policía, etcétera, para justamente velar de que eso no suceda, o incrementos en los mercados de víveres, en los centros de transferencia, entre otros puntos que de alguna forma se comercializa estos en función también de que el usuario, el consumidor, no se vea afectado por una alza especulativa de precios. Ahora, ¿cómo el gobierno nacional debe hacer para que ese impacto de la eliminación del subsidio al diésel sea menor en los sectores populares? Porque allí es donde va a recular, perdónenme la expresión, todo. El precio de los alimentos, el tema del transporte intercantonal, interprovincial y también urbano, que de alguna forma van a buscar reajustarlo, como también otros factores que inciden directa o indirectamente en el consumo popular. Justamente hay diversos factores relacionados al consumo del diésel. Tenemos, por ejemplo, ya lo mencionabas, la transportación urbana, la transportación interprovincial, intraprovincial, y en ese sentido, por lo que se ha indicado a través del gobierno nacional, se está estableciendo un pago o una compensación en función del tipo de bus que está registrado en la Agencia Nacional de Tránsito, las rutas que tiene, el consumo promedio que podría tener. No es lo mismo, sin duda, un vehículo, un carro de estas características en una zona urbana que puede hacer varias frecuencias en un mismo día versus
un bus que tiene que irse de un cantón a otro o un bus que tiene que ir de una provincia a otra. Entonces sus frecuencias son menores, pero se compensan en más distancia. Entonces todos esos aspectos se tienen que ver y se está estableciendo unos criterios para asignar en función de este tipo de ruta. Obviamente tiene que ser toda esta información que se registra, tiene que estar cruzada con lo que consta en la nueva base que se está generando para justamente hacer la compensación. Y en ese aspecto que puedan recibir el diferencial, porque recordemos, esto que la audiencia lo tenga claro, lo que recibe como compensación es el diferencial por el alza del precio. Es decir, en este caso $1, para números redondos, $1 multiplicado por estos tipos de indicadores, el kilometraje, la frecuencia, etcétera, y eso da el monto de compensación mensual que tienen que recibir, y que en ese sentido, por las cifras del gobierno está mostrando, esto se está realizando ya desde el día lunes en función de que se siguen registrando cada vez más choferes. Y la idea justamente de hacer estas mesas técnicas que se están observando los ministros de Estado, especialmente el ministro de Transporte, Luque, y con los distintos sectores transportistas, es para justamente conciliar y ver justamente, inclusive en este mismo espacio, estamos hablando meses atrás, lo dijimos, probablemente lo que hizo en ese entonces con el taxismo, al eliminar el precio del extra y del diésel, que era un segmento que se iba a afectar, era una prueba de ensayo para demostrar y generar confianza en un esquema de compensación. Y vemos que los taxistas no protestaron, lo han recibido esa compensación, y de alguna manera lo que se espera también con ese globo de ensayo que demostró buenos resultados es que la dirigencia del transporte pueda hacer lo propio, asumiendo la compensación como una forma de garantizar que no le va a impactar la eliminación del precio del diésel. El tema aquí a nivel de transporte es que los taxistas imponen la tarifa, ¿verdad? Se negocia con el usuario. El tema del transporte pesado también lo hace con las empresas para transportar sus productos. También lo imponen el precio, el valor del transporte para los productos alimentos, ¿cierto? El único que está cerrado o encarcelado, por así decirlo, para evitar elevar el precio del transporte es el transportista urbano. Por ejemplo, hace 9 años, desde 2016, esta parte aquí en Guayaquil, no le revisan la tarifa, la mantienen en $30, 30 centavos. No obstante que el municipio está cobrando 45 en la metrovía. Pero ha subido las llantas, aceites, repuestos, etcétera. Entonces, el gobierno habla de una compensación, los transportistas hablan de una focalización. ¿Qué es más conveniente? Es la pregunta, economista Calderón. Mira, es una interesante pregunta, Orlando, porque también la focalización es un método que puede garantizar resultados. Pero en el caso de un subsidio tan pesado, en el sentido de los costos económicos que ha tenido en el presupuesto todos estos años, que bordea aproximadamente los 1.100, 1.200 millones de dólares anuales, y se lo contabilizamos el 74, 51 años de vigencia, ha sido casi 65.000 millones de dólares, que hay un costo de oportunidad importante. Cabe la pregunta, si una eliminación de estas características, haciendo un programa de redireccionamiento de estos recursos hacia compensaciones a los transportistas que utilizan diésel a través o la entrega de créditos, programas de chatarrización, yo creo que los resultados pueden ser mucho mejores que los que un programa de focalización, particularmente con este. ¿Por qué razón? Porque la focalización tampoco va a garantizar que se eliminen las costumbres o modus operandi ilícitos, tales como lo hemos evidenciado, el contrabando, el uso, el procesamiento y producción de alcaloides, el contrabando por la frontera, lo decíamos, o el uso en sectores privados, llámese ciertas industrias, llámese en vehículos de alta gama. Entonces, no hay un resultado mejor que justamente el que considero el gobierno ha optado de eliminar el subsidio y entregarlo justamente a quien realmente lo requiere o lo necesita, y de esta manera reducir sustancialmente, esperemos se elimine completamente este tipo de práctica, porque al final del día, si nosotros comparamos el tema de contrabando, ya nuestro diésel está casi a precios similares que Colombia y Perú. Antes estaba mucho más asequible y por eso el contrabando hacia esos países. En esos países inclusive está entre 2 a 3 centavos más o 2 a 3 centavos menos. ¿Sí? Obviamente mucho depende del costo de producirlo en otros países o del costo de importarlo, entre otras cosas, pero ya está casi al precio de los países vecinos, por lo cual un tema de contrabando ya quedaría totalmente eliminado. Lo mismo para
lo mismo se reduciría sustancialmente para otro tipo de actividades ilícitas. En todo caso, yo creo que la eliminación fue mucho mejor o va a tener mejores resultados en el tiempo que una focalización, particularmente en el caso del diésel. Bueno, con Perú sigue siendo una diferencia casi del 100%, ¿verdad? Allá cuesta 4.40 el galón del diésel. Sigue aquí en 2 y algo más. Pero 2.80. Pero voy a otro tema sobre el mismo asunto, economista Calderón. El sector empresarial se ha manifestado acorde con la decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio. Siempre se ha dicho que este es el que consume más, que consume y que se beneficia de ese subsidio. ¿Por qué ahora se manifiesta así, favorable a la eliminación del subsidio? Quizás con ello se está advirtiendo que no van a haber medidas o nuevos impuestos para el sector y también para los ciudadanos ecuatorianos. Bueno, el sector empresarial siempre ha estado predispuesto a que la economía pueda sincerarse y que pues, de alguna manera esta pueda reflejar mejores indicadores hacia afuera. ¿En qué sentido? Para que atraiga inversión, para ser un país más seguro en lo económico. Obviamente hay temas jurídicos que sin duda también hay que ir tratando, pero por supuesto todo el tema, lo que significa transparentar la economía, eliminar esas distorsiones, va a ser sustancial justamente para poder garantizar este tipo de resultados. Entonces, el comité empresarial, las cámaras, distintos gremios, de alguna manera han estado bastante predispuestos a apoyar este tipo de iniciativas. Yo creo que eso es beneficioso porque hay que sumar esfuerzos y apoyos a decisiones difíciles, porque muchos gobiernos han hablado de poder justamente reducir o eliminar los subsidios por el peso que tienen, por la insostenibilidad que tienen los mismos, no más que todo por el propósito, porque el propósito es atender a los que más lo necesitan, pero el propósito tampoco, como hemos destacado hace un momento, no se estaba cumpliendo. Entonces, yo creo que es importante en ese sentido que se puedan sumar esfuerzos a decisiones como esta para garantizar el bien mayor, no el bien de unos pocos, no el bien de personas o de actividades que no meritan el uso del diésel, y que realmente el subsidio o la compensación, como quiera verse, llegue realmente a quien lo necesita. En este caso, a un transportista que a su vez no tendrá necesidad de subir precios y por tanto el usuario final, el ciudadano, no se va a ver afectado. Entonces, son aspectos que tenemos que ir revisando de cara a una estabilidad económica, una estabilidad macroeconómica que se requiere, y esto es a través de sensibilizar la economía, transparentarla y eliminar aquellas distorsiones que sin duda le perjudican al país. Sin embargo, esta explicación, que es obvia y es lógica, ¿verdad?, en el análisis, para el pueblo ecuatoriano queda lo que dicen los contrarios al gobierno, que lo que está haciendo el actual mandatario es eliminar el subsidio para tener más recursos y poderle pagar al Fondo Monetario Internacional, que lo que está haciendo el primer mandatario es eliminar subsidios para beneficiar al sector empresarial y no cobrarle, por ejemplo, los 2.000 millones de dólares de lo que ya los jueces han determinado los empresarios deben pagarle al SRI por no entregar los recursos del IVA o del impuesto a la renta en la fecha indicada. Mira, mucho se dice respecto a este tema, que es para cumplir con los acreedores. Es válidas las opiniones, de ahí que se compartan o no es otro asunto. Cuando uno firma, no necesariamente el Ecuador, cuando un país firma con el Fondo Monetario Internacional acuerdos, son dos premisas que tienen que estar muy claras: subir ingresos y bajar gastos. Y en este caso, si bien se ha eliminado un subsidio, como el diésel, los gastos, los recursos que estaban destinados o que se destinarían para los subsidios se están redireccionando hacia los rubros que hemos estado mencionando y otros más. Entonces, realmente un ahorro como tal no va a haber para la economía, sino más bien un mejor aprovechamiento del recurso como tal. En todo caso, todos los países que han firmado con el Fondo Monetario lo han realizado en función de que su economía no ha andado bien en un momento determinado y necesitan apoyos. Y pueden recurrir tanto al Fondo Monetario como pueden recurrir a cualquier organismo multilateral de crédito, o inclusive con países amigos. El Ecuador ya lo ha hecho en su momento, recurriendo a China, recurriendo al Club de París en los años 90, con el famoso bono rey. En fin, hay una historia larga de dependencia financiera externa del país, pero cuando se firma con el Fondo Monetario es preciso establecer ciertas
ciertas pautas para que la economía mejore, porque tampoco se trata de que te endeudes eternamente, te endeudes externa y eternamente. Entonces, es importante en ese sentido. Es como cuando uno va al médico porque está enfermo, tiene diabetes, tiene presión alta, el médico te va a decir, haga A, B, C, D cosas, y obviamente no le va a gustar a uno porque tienes cierto comportamiento de conductas, pero tiene que hacerlo si quiere seguir viviendo. Lo mismo pasa, cuando el Fondo Monetario acuerda con un país ciertas pautas, ciertas políticas o requisitos de hacer, es porque buscan que mejore su economía en aras de garantizar una estabilidad en el largo plazo. Ahora, economista, ¿se cumplirá con la distribución de esos recursos para los sectores sociales como se ha planteado, para apoyar al microagricultor, para los sectores sociales que lo requieren? Porque lo que también hay que notar que entre el presupuesto del 2024 y el 2025 hay una diferencia de alrededor de 6.000 millones de dólares. Si el déficit presentado en el presupuesto, en la proforma actual del presente año, el déficit es de 5.000 millones, si se le resta eso, queda una diferencia de 1.000 millones más o menos entre el presupuesto anterior y el actual. Algunos dicen que por allí está el tema, de que con este subsidio si no se hubiera incrementado más de 40.000 millones de dólares el presupuesto actual, consecuentemente tendríamos un déficit de 1.000 millones de dólares, que con la eliminación del subsidio se eliminaba el déficit. ¿Qué tan cierto hay también en ese análisis? Mira, los presupuestos siempre tienen una relación de ingresos y gastos más el componente de deuda que tienen que tener. Y el presupuesto presentado por el gobierno nacional, en efecto, como bien tú lo señalabas y lo conoce la ciudadanía, presentaba un déficit de 5.600 millones de dólares. El presupuesto del 2025 que fue presentado hace poco más de un mes. Y en este aspecto, ya al presentarlo por esta época del año, ya hay algunos indicadores que se conocen y se saben porque ya ha transcurrido casi 8 meses que se fue la presentación del mismo. Y obviamente ya están identificadas también aquellos rubros que podría haber ajustes de gasto, o aquellos rubros que podría haber un financiamiento externo, o inclusive, porque también esa es la premisa que busca el gobierno, es poder acceder a mercados internacionales a través de un riesgo país mucho más bajo, y este riesgo país se ayuda de cierta forma con medidas como las que se está tomando en reducción del tamaño del Estado, en reducir o eliminar distorsiones como ciertos subsidios. Entonces, todo eso ayuda a que el riesgo país se reduzca y pueda justamente el país acceder a mercados internacionales, que el Ecuador no ha emitido bonos en ya algunos años porque ha tenido un riesgo país bastante alto, y en este sentido no depender de condicionamientos que podrían darse en un acuerdo con cualquier organismo multilateral de crédito, llámese Fondo Monetario Internacional. Entonces, la premisa del gobierno también es buscar justamente acceder a estos mercados internacionales. Entonces, no hay que verlo solo como la eliminación per se o la afectación hay todo un conjunto de cosas que van relacionadas, y a eso yo me refiero a su momento con el bien mayor. Es decir, hay aspectos que tienen que realizarse, que ya no pueden dilatarse o esperarse más, como es la eliminación de los subsidios. ¿Cuántos gobiernos, y tú, estamos hablando como periodista bien informado, sabes cuántos gobiernos han tratado el tema o lo mencionan o dicen y poco nada se ha hecho? Yo creo que en ese sentido, haber tomado una medida de esta, que sin duda es difícil, compleja, incluso por el entorno político que tiene el presidente Noboa a puertas de una consulta y o referéndum, y tomar una decisión de esas características refleja justamente el hecho de buscar componer o sentar las bases para componer el país. Entonces, yo creo que hacia allá hay que ver no ver solo el árbol como tal, sino el bosque, y es buscar que todo esto tribute a solucionar de fondo los problemas del país. Economista Calderón, quiero agradecerle por su tiempo y sus declaraciones aquí en base a las preguntas que hemos planteado, que son inquietudes también de la población. Gracias por orientar a nuestros seguidores en Facebook, TikTok y YouTube, que con sus explicaciones sin duda aterrizarán para comprender mejor la situación que vive el país y las decisiones que ha adoptado el presidente Noboa en torno a la eliminación del subsidio al diésel. Gracias y buen día. Orlando, buen día, un placer siempre estar en tu programa. Muy gentil, gracias. Son las 7:24. Hemos conversado con el integrante del Foro Libertad y Prosperidad, economista Jorge Calderón Salazar.